Buenos días amigos, bienvenidos a sus segmentos sociales y en sociedad. En esta mañana nos encontramos en la Fundación Nido para Ángeles. Nos acompaña la señora Mónica Despradel. Señores, Mónica es licenciada en artes, es una mujer que se ha destacado en el extranjero como bailarina de ballet profesional. Nos ha representado en países como Argentina, Venezuela. Tiene formación en gestión de gobernabilidad, en comunicación y en otras áreas de muchísima relevancia en el contexto de las artes. Mónica también cuenta con vasta experiencia en el ámbito de publicidad, pues ha trabajado en empresas de mucho renombre de nuestro país, pero también Mónica tiene su propia empresa, MD Producciones. Gracias, Mónica, por recibirnos esta mañana en este nido de ángeles, como lo dice su nombre. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos ustedes. Y sí, qué bueno que puedo conversar contigo sobre Nido para Ángeles, principalmente, y todo lo que tus televidentes y ustedes quieran saber, pues aquí estamos a la disposición de compartir. Gracias, Mónica. Yo quiero que empecemos hablando sobre qué es la parálisis cerebral y cuáles son las causas principales que producen esta condición en los niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, la parálisis cerebral es una condición que sucede, puede pasar por múltiples razones. Dentro de las más comunes sucede en el parto o en los primeros años de vida. Hay estudios actuales que hablan de posible razón genética, pero esos estudios que estamos diciendo casi como una premisa, porque no estamos investigando las nuevas tendencias y hemos estado leyendo sobre eso, pero las causas principales se producen más en el parto y en los primeros años de vida. Por lo tanto, es un cerebro inmaduro. Wow. Al venir por diferentes. Las más comunes son hipoxia o anopsia, que es falta de oxígeno en el momento del parto o después del parto, o en los primeros meses de vida, un ahogamiento que produce también falta de oxígeno y el cerebro se impacta. Puede ser también meningitis, puede ser una caída, puede ser infecciones en el cerebro, o sea, en fin, lo que afecta es el cerebro. Al afectar el cerebro, tu condición, tu conexión para tu desenvolvimiento en la vida se ve limitada. Y por eso es que viene la discapacidad. Y la discapacidad puede ser diversa. Puede ser motora, que es la más común, pero también puede ser cognitiva, porque te puede haber afectado tu intelecto. Puede ser también todo lo que tiene que ver con el habla. Puede también todo lo que tiene que ver con tu visión, porque las conexiones con la vista están afectadas. En fin, eso es lo grande de la parálisis, que puede afectar diferentes causas y ser múltiple. ¿Cuántos tipos de parálisis cerebral existen ya definida en la actualidad y cuál es su clasificación entre grave, muy grave o leve? Sí, mira, están cuatro tipos: atectóxica, hipóxica, mixta y hipóxica. Estas cuatro, todo depende de cómo te afecta en tu movimiento. Hay una que es temblando. Los doctores, obviamente, a tus televidentes le digo, yo no soy doctora, pero he aprendido con todos estos años. Pero cada una de ellas te afecta diferente. Y también en un verbo más común hay leve, media y severa. La severa es esta que te afecta en múltiples partes del cerebro y por lo tanto tu funcionalidad se afecta en múltiples veces. La mediana, pues, estás afectado, pero no tanto. Y la que es muy leve, pues puedes posiblemente estar no solamente teniendo una vida normal y que tienes derecho, sino que tienes la funcionalidad para poder hacerla. Así que hay esas tres tipos. Hablemos, Mónica, un poquito de la génesis, del origen del nacimiento de esta fundación, Nido para Ángeles.
¿Qué le da origen de manera particular? Mónica, una mujer muy vinculada a las artes, ¿cómo se ve envuelta en este mundo tan distinto, por decirlo así, a lo que es su vida de manera cotidiana? Así es. Bueno, realmente esto no vino por selección, esto es por elección, esto vino porque igual que a muchas familias le puede pasar por un accidente en el parto. Yo tuve un accidente en el parto muy fuerte que afectó el oxígeno de mi bebé, que se llamaba Sebastián de Jesús Rodríguez Espradel, y eso le produjo una hipoxia perinatal. En el momento que viene una noticia como esa, una familia te transforma, te golpea y te tumba, porque los esquemas que uno viene como pensando de tu hijo, toda la expectativa, la espera, como que se te derrumban con una noticia como esa. Pero sí hay muchas cosas que hacer, lo tuvimos que ir descubriendo con el tiempo, con las carencias que tenía mi país al respecto de eso, nuestro país. En ese momento, en el 2000, había muy pocos programas especializados para esta población, y eso nos motivó a encarar la responsabilidad de buscar soluciones. Digo la responsabilidad porque fue una gran responsabilidad que teníamos con Sebastián, pero que no teníamos que cargar con el resto del país. Pero son de esas cosas que pasan mágicas y que la vida te va formando con el tiempo, un toque divino. Y además te va formando, porque mi propia formación, primero familiar, materna y paterna, de cómo yo crecí, pero también después la sensibilidad del arte, la preocupación por los demás también, y las carencias que yo tuve que me impactaron, pues me hicieron reaccionar y decidimos formar Nido para Ángeles. Wow, Mónica, un toque divino, como diría cualquier persona. ¿Qué persiguen ustedes, Mónica, como institución, como fundación especial y relativamente exclusiva en el país? Ahorita en el recorrido que estaba haciendo con el personal que nos asignaron, descubrí que prácticamente ustedes son la única fundación en el país que trabaja a los niños con esta condición. ¿Qué persiguen? ¿Cuál es su objetivo fundamental con la fundación y con las ayudas que le llevan no solamente a los niños, sino a las familias? Lo primero es que nosotros hemos siempre trabajado con un enfoque muy claro de derecho, de integralidad, de inclusión, de igualdad, o sea, y eso ha sido como nuestro empuje, ¿verdad? Pero después nuestra misión es elevar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias. Pero eso es mucho más complejo que ese enunciamiento, esa visión, esa misión. Para hacerlo hay que comprometerse primero con la calidad, porque cuando tú quieres elevar la calidad de vida de una persona, todo lo que les rodea debe estar dispuesto a brindarle esa posibilidad. Y cuando tú brindas esa posibilidad, tú tienes que tomarlo muy en serio. Y eso fue lo que hicimos en Nido para Ángeles, tomarlo muy en serio. Nos hicimos rodear de profesionales, tanto del área médica como del área educativa, del área de psicología y trabajadoras sociales que nos permitieran, con sus carreras y sus conocimientos, poder llevar a esa familia, a ese escalón. O sea, que ustedes tienen un enfoque integral, no solamente trabajan el enfoque de la salud, sino el área social, el área familiar. Pero hay un aspecto importante que es el desconocimiento de una parte importante de la población. ¿Cómo ustedes han lidiado hasta el momento con el desconocimiento de esa parte importante de la población que hasta les hace difícil el tema de la inclusión de los niños y en un punto hasta asumen un papel discriminatorio, aunque es de manera inconsciente? Precisamente lo hacen en el marco del desconocimiento, la ignorancia sobre la condición que padecen estos niños. Claro. Casualmente, cuando nacimos Nido para Ángeles,
un año después o 2 años después o un año antes, empezaron a surgir también otras fundaciones. Y yo pienso que ha sido la labor de muchas fundaciones la que ha hecho que en el país empecemos a caminar por el sendero de la inclusión. Amén. El Estado también, de hace muchos años, empezó también a caminar por este sendero. Y sí somos quizás los únicos que tienen este programa, pero no somos los únicos que atiende esta población. Aquí hay muchas instituciones que atienden a parálisis cerebral, inclusive el Estado, a través de los CAIT. Lo que pasa es que la integralidad que nosotros tenemos es lo que nos hace únicos. ¿Pero por qué? Porque yo comprendí como vamos a decir, usuaria de una familia que tenía un niño con parálisis cerebral, que no hay manera de tener calidad de vida si no te lo ofrecen en un solo sitio. Sí. Porque dentro de las condiciones de nuestros países, de la precariedad de transportes públicos adecuados para estas poblaciones, de la carencia de posibilidad de seguros que te cubran estas medicinas muy costosas que son de manera continua, que hay que dar. Los centros especializados, los centros primarios especializados no se consiguen, están carentes de quizás las carreras especializadas para esta población. Entonces, nuestra respuesta fue, vamos a darle un solo lugar, y eso es lo que nos hace únicos. Hablando de un solo lugar y remontándonos al término que acabas de utilizar de integralidad, nosotros pudimos ver que ustedes tienen diferentes tipos de programas, precisamente porque están buscando que el niño que padezca esta condición encuentre todo en un solo lugar. Háblame de esos programas, cuál es el enfoque que tiene esos programas y si ustedes cuentan con los dispositivos tecnológicos que al momento se están utilizando para que esos niños puedan avanzar en las diferentes terapias o los programas que ustedes están utilizando. Así es. Bueno, nosotros empezamos con un programa que es el programa modelo, que se llama Programa Integral de Desarrollo Integral para Niños, Niñas y Jóvenes con Parálisis Cerebral. Ese programa incluye educación y rehabilitación. Es un programa que por su nombre mucha gente pudiera decir que tiene un programa integral. Mucha gente inclusive lo dice, pero cuando tú vienes aquí, tú que acabas de ver, sí, realmente integral es que tenga especialistas médicos, sí, que tenga especialistas educadores, que tenga especialistas en la área de psicología, que tenga trabajo social, que si hay que aportar medicina, alimentos o transporte, sillas de ruedas, todo lo que son las necesidades esenciales para ese niño lo tiene. Ese es el programa integral. Ese programa desarrolla la calidad de vida de esta familia con un hijo desde 1 año hasta 18 años. Ahora, luego decíamos, están llegando tarde, ni siquiera llegan de 1 año, a veces llegaban de 2 por la inconsciencia que tú hablabas. Hay muchas familias que no saben qué hacer, se vuelven locas y no entienden. Hay muchas familias que viven lejos de esta zona, no van a poder llegar ni para Ángeles, no tienen qué hacer. Entonces, decidimos que como estaban llegando tarde, abriéramos un programa para bebés, porque el cerebro, mientras más temprano tú los trabajas, la persona, mientras más temprano se trabaja, más plasticidad tiene el cerebro y por lo tanto puede tomar funciones de otras áreas o puede no instalarse una parálisis cerebral severa, okay, sino que puede instalarse una parálisis cerebral menor. O sea que de manera temprana se puede prevenir que la condición se agrave en el niño. Por supuesto, inclusive ahora hay unas máquinas hipertérmicas que inclusive en nuestro país el Servicio Nacional de Salud adquirió 3, okay, que si tú el niño que tiene hipoxia anoxia lo entra inmediatamente en esa cámara, que te baja la temperatura a 32 en vez de 37, tú te desinflama el cerebro y puede ser que tu condición no sea tan severa. O sea que imagínate todo. Entonces abrimos el programa de intervención temprana, que es para bebés desde que nacen hasta el año, para poder después, si se quedan con una parálisis, seguir, y si no, se van para su casa. Y el otro es el programa de acción solidaria, que es ya el programa que atiende más a las familias, sus condiciones, las comunidades. ¿Cuentan ustedes con profesionales del área en ese programa? Sí. Psicólogos, terapeutas. Cada uno, esa es también la diferencia de Nido. No hay forma de hacerlo sin profesionales. Aquí los voluntarios, que los amamos y les agradecemos,
si no son profesionales no lo aceptamos. O sea, por más que alguien quiera venir, ya yo lo atiendo, yo le pongo la mano, no, porque tiene que ser un programa especializado. Estadísticamente hablando, Mónica, ¿cuáles son las cifras de los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados en nuestro país a la fecha? Más o menos un estimado. ¿Cuáles son las estimaciones que tenemos? Bueno, en el mundo se dice, porque aquí no tenemos una estadística específica de parálisis cerebral, sí. Estaba viendo las estadísticas del último censo y creo que andan por un 16% de personas con discapacidad. Pero eso no quiere decir parálisis, sino discapacidad. Que puede ser hasta que te falta una mano. En otra área. Sí. Pero en cuanto a parálisis, primero es la discapacidad más común en cuanto a todo lo que tiene que ver motor. Es la discapacidad más común en los niños. En cuanto a la afectación motora, esa es la más común. Y lo que dicen las estadísticas internacionales es que de cada 500 niños, 1 a 2 nacen con parálisis cerebral. O sea que es alta. Es alta. Nosotros estimamos que aquí pasa más o menos lo mismo, sabe 2. O sea que son miles de niños. Y ustedes como fundación, en términos de alcance, ¿cuántos niños han impactado y cuántas familias han sido beneficiadas? Claro. Nosotros a lo largo de estos 15 años, que apenas tenemos 15 años, nosotros ya hemos impactado unas 588 familias. Cuando tú ves nuestros programas, tú dirás, bueno, hay gente que tiene estadísticas de 2.000, 3.000, pero es que no hay manera de impactar tantos niños cuando tú le das un 360 de servicio, porque es un servicio de calidad completo, no hay manera. Y eso quiere decir que de esas 500 y pico familias, unas 2.000 personas, niños o niñas, unas 2.000 personas han sido beneficiadas, porque cuando tú ayudas a un niño como esto, tú estás ayudando a sus padres, a sus abuelos y a sus hermanos. O sea que realmente son muchas las personas que se benefician de que un miembro de su familia tenga una buena condición. Eso es algo que el país tiene que ver como una inversión costosa, porque esto es costoso, pero que a la larga va a beneficiar y va a ser menos costoso, porque va a ser una familia funcional, va a ser una familia feliz, va a ser una familia con una parte emocional y psicológica estable y que va a funcionar más para la sociedad y por lo tanto va a ser menos cargo para el Estado. Así es. Hablando de costoso, una pregunta un poquito incómoda, pero que es necesaria. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ustedes han tenido que enfrentar? Ustedes son una fundación sin fines de lucro, no gubernamental, sabemos que son autosostenibles prácticamente. ¿Cuáles han sido esos desafíos que ustedes han tenido que enfrentar? Porque ustedes tienen que tener dispositivos, tienen un personal médico y tienen que contar con las herramientas necesarias para poder darle asistencia a esos niños y todo eso conlleva un costo. Hablemos un poquito de esa parte. Claro. Y bueno, principalmente yo diría que la nómina. A veces dicen, no, que los gastos administrativos no pueden superar, pero en este caso es servicio. O sea, si yo no tengo la persona profesional que va a atender a estos niños, yo no doy un servicio de calidad. Entonces, lo que más me quita el sueño es tener el recurso para poder pagar a ese profesional, que no es verdad que va a estar aquí de voluntario día a día, las 24 horas, a favor de estos niños, porque no hay manera, la gente tiene que vivir. Entonces, aunque nosotros no tenemos unos sueldos competitivos quizás en el mercado, pero sí tenemos unas ventajas que creo que mucha gente ha seleccionado y ha decidido que su vida y su carrera va a darla para beneficio de estos niños y tú lo has visto. Sí. Entonces, eso ha sido el dolor de cabeza más grande y hemos tenido la estrategia de hacer alianzas estratégicas institucionales. ¿Por qué? Porque es la única parte que más me preocupa, la parte de mantenimiento del servicio. Entonces, esas alianzas más importantes con el Ministerio de Educación y con el Servicio Nacional de Salud.
Entre esas dos vertientes, obviamente la subvención del Estado, entre esas vertientes, con esas tres alianzas estratégicas con el Estado, nosotros cubrimos el 49% de nuestros gastos. Y el 49% de nuestros gastos es una parte importante porque ahí está cubierto la nómina. Ahora, el otro 51% nosotros tenemos que buscar. Y como tú dices, como autosostenibilidad. Sí. Y gracias a Dios hemos hecho proyectos, por ejemplo, nosotros prestamos el servicio de seguros médicos, tenemos seguros médicos, tenemos padrinos, somos parte de programas de responsabilidad social de muchas empresas, hacemos muchos eventos benéficos, tenemos un programa ahora que se llama Espacios Solidarios, que ofrecemos los espacios en horarios que no los usamos para que otras personas hagan eventos o cosas sin impactar nuestros valores, que puedan ayudarnos a sostener. Entonces, como un poco te cedemos nuestro espacio y tú donas recursos a la fundación. Es como un ganar, como ganar y ganar. Tenemos muchos proyectos en mente que queremos implementar. Queremos implementar después, este es un sitio, como tú viste, dotado de muchos recursos tecnológicos para esta población. Esas son las metas que ustedes tienen a corto plazo. ¿Y a largo plazo? Bueno, yo siempre digo que a largo plazo expandirnos, pero todavía eso está, vamos a decir, en visión, pero a muy largo plazo. Expandirnos quiere decir no solamente crecer aquí adentro, que lo hemos hecho, hacia afuera, sino hacia afuera. Por ejemplo, al norte del país. El norte del país hay una gran población con parálisis cerebral. Y a pesar de que sí hay un CAI, que son los centros de atención integral a la discapacidad de los gobiernos, no dan abasto. Y esta especialidad no tiene ningún centro que la atienda. Entonces, nuestra visión en el futuro es que nosotros podamos expandirnos hasta allá. ¿Y qué otra intención más, no muy futura, sino presente, es que consigamos poder disminuir la lista de espera de 109 familias que esperan desde hace un año, desde hace 2 o quizás 3, entrar al nido? Y por cuestiones de personal, porque como tú ves, esta atención es personalizada. Sí. Yo no puedo tener un terapista físico dando terapia a 3 personas. Tengo que tener un terapista físico dando terapia a una persona. Entonces, pero hay mucha burocracia, Mónica. Sabemos que este es un país extremadamente burocrático en algunos aspectos, pero como ustedes son una fundación sin fines de lucro, no gubernamental, ustedes tienen el mismo nivel de burocracia, de requerimiento que otras entidades para poder acceder a sus servicios. ¿Hay mucha burocracia o es simplemente por un tema de personalizar el servicio y por un tema de escasez de personal? Nosotros tenemos una burocracia necesaria, porque yo digo que las cosas que no tienen sus procesos debidos se caen. Y yo estimulo a otras fundaciones, amigas, compañeras, que quizás no tienen una estructura sólida, que lo hagan, porque no hay forma de sostenerse, sino. Entonces, sí, el proceso aquí para entrar es burocrático, pero es rápido siempre y cuando tengamos personal. El problema es que cuando ya pasó el proceso de evaluación y de integración al programa, nos encontramos entonces con la falta de espacios para poder atenderlo. Wow. Y ahí se para y se dice, ya usted está evaluado, pero no tenemos cupo. Pero ya está evaluado. ¿Por qué es bueno evaluarlo? Porque si se abre un cupo, inmediatamente lo que hace es que se integra. Si ya pasó un año, hay que volverlo a evaluar, porque esto no es progresivo, es una condición permanente, pero sí puede ser progresiva si el niño tuvo alguna actividad que le hizo impactarse más, por ejemplo, convulsiones, algún accidente. Entonces sí hay que volver a evaluar si ha pasado mucho tiempo. Pero si no, en ese año electivo, por ejemplo, pues sí podemos entrarlo si se abre un cupo. Hay veces que estos niños se van porque la madre no puede llegar. Hay veces que estos niños, lamentablemente pocos, pero han fallecido y se abre un cupo. Hay veces que la madre ya cumplió los 18 años y sale. O sea que nos mantenemos todo el tiempo entrando niños, cada vez que podemos.
nos falta el personal. Hablábamos, retomando el tema de los desafíos un poquito atrás, recientemente el mundo pasó un desafío para el cual nadie estaba preparado, que fue la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ustedes pudieron enfrentar esta pandemia sin desconocer que todos los esfuerzos médicos y los esfuerzos humanos estaban enfocados en salvaguardar las vidas de las personas? ¿Cómo ustedes pudieron dar asistencia, si lo dieron, o cómo pudieron enfrentar esta situación con los niños que padecen de esta condición? Sí, tú sabes que nosotros tenemos un antecedente con eso hermosísimo, porque nosotros somos, como ves, integrales, ¿verdad? Y somos un híbrido entre salud y educación. Salud dictaminó, las escuelas cierran, todo es virtual. Pero ¿qué pasa? Estos niños necesitan también evaluación, porque es salud. Entonces, si no lo vemos, si el médico no lo ve, no puede. Entonces, los primeros 3 meses, obviamente, nos dictamos a cerrar, pero solamente cerramos 3 meses. O sea, que ustedes tuvieron todo el proceso de la pandemia dándole asistencia. Claro que sí, claro que sí. En los primeros 3 meses cerramos, pero cerramos con todo el personal profesional armando la estrategia en el hogar, porque cerramos temblando, porque o sea, un niño no se puede quedar sin De hecho, atención. ellos asumo que están más vulnerables por su propia condición. Claro, pero al mismo tiempo, como estábamos más vulnerables, tampoco podíamos decir, vengan, o sea, entonces cerramos, pero inmediatamente nuestro equipo profesional hizo unas guías para la casa, unas guías que después compartimos hasta con el Ministerio de Educación y demás, para que pues nos adelantamos inclusive a cómo estaban pasando las cosas. O sea, aquí hubo una rápida reacción. Hicimos lo que se llaman guías para la casa, que inclusive la tenemos, luego te la voy a mostrar, que todavía son parte de eso. Porque prácticas, cuando un niño se va por una operación o se va porque la mamá se enfermó y no puede traerlo, o en verano que nosotros cerramos un mes, nosotros siempre usamos la guía otra vez. Wow. Entonces esa guía tenía como más de 100 actividades, tanto médicas, rehabilitadoras, como de educación, que podían permitir a la madre hacerlo en su casa. Y cada semana tienen que mandar un video de lo que O sea, que ustedes le daban seguimiento también y evaluaban cómo iba totalmente. cada Cada terapista tiene que dar el seguimiento a sus niños y cada educadora también. Wow. Después de los 3 meses empezamos a recibirlos aquí. No en masa, como tú los ves, no podían venir 50 al mismo tiempo, pero por lo menos a la semana los veíamos a todos, para ver su parte de salud. Y ya después, poco a poco, bueno, pues se fueron abriendo las cosas y bueno, y esa pandemia lo que nos dejó fue un nuevo eslogan. Wow. ¿Tú sabes cuál es el nuevo eslogan? ¿Cuál? Nada nos detiene. Amén, amén. Dios mío, cuánta fortaleza. Mónica, ahorita tú mencionabas que ustedes como institución tienen acuerdos interinstitucionales con algunas instituciones del Estado. No sé si también la tienen con instituciones privadas de la misma naturaleza. Pero, ¿cómo ustedes perciben la responsabilidad estatal con los niños, niñas y adolescentes que padecen de esta condición? Recientemente vimos que se aprobó ya en el Congreso una ley que protege a los niños que padecen de espectro autista. ¿Cómo ustedes han percibido la responsabilidad estatal para los niños que padecen de esta condición? Claro, miren, yo te diría que si yo miro atrás en el año 2000, cuando nació Sebastián, ahora, claro que hemos avanzado y claro que ha habido respuesta de parte del Estado. La ley de la discapacidad, de las personas con discapacidad, que en el 2013 se lanzó y que ahora el CONADI lleva una agenda muy fuerte con respecto a ejecutarla o que se ejecute o velar por eso. Yo pienso que el país sí ha respondido a las personas con discapacidad, pero obviamente, si tú me dices si falta muchísimo, principalmente en salud y principalmente en la ampliación de los seguros para poder cubrir todo lo que se necesita para esta población. Si tú te vas a un país desarrollado, por ejemplo como Francia, donde tuve la oportunidad de estar 4 años y observar, ahí el Estado le paga a estas familias no solamente programas sociales que mantienen aquí al cuidador, porque ese cuidador no puede dejar a ese niño solo.
y entonces de qué va a vivir, sino que te provee de todas tus necesidades, de sillas de ruedas, de cosas para bañarlos. Todos los instrumentos que se necesitan. Le paga a la institución donde los recibe para que los reciban y mantiene el pago por ese niño para que pueda desarrollarse. Y obviamente todos los pañales, las leches, la alimentación, la nutrición, toda la medicina gratuita, toda la medicina gratuita, toda la medicina, no importa si es de alto costo, si es de manera continua, etcétera, etcétera. O sea que cuando tú ves eso y tú ves aquí, tú dices, claro que nos falta muchísimo, nos falta mucho, pero no solamente nos falta en la discapacidad, nos falta en todos los renglones. Bueno, pero para eso tenemos a Mónica, tenemos Nido para Ángeles y tenemos la colaboración de otras instituciones. Sí. Mónica, muchísimas gracias. Sí. Por último... Y ahora que quería mencionarlo y agradecerlo, la presidencia lanzó el programa Supérate, que sí ayudó a muchas familias con niños con una condición extrema de discapacidad a que recibieran aquello que te digo, al cuidador. Y eso ha cambiado la vida de personas que han llorado muchísimas familias porque han recibido eso. Amén. Así que nada, seguimos, o sea, que hemos avanzado, sí, hemos avanzado en esa materia. Mónica, gracias nueva vez. Por último, me gustaría que tú le informes o le expliques a la población o a las familias que tienen algún miembro que padece de esta condición cómo puede acceder a sus diferentes programas, las páginas sociales de ustedes, por favor, y todo lo que tenga que ver para que ellos puedan tener acceso a la fundación. Claro. Bueno, primero estimular a la familia de que siempre sepan que no están solos, no le pasa a ustedes nada más. Como ustedes ven aquí, nos pasó y pasa a cada rato y estamos aquí para servirlos. Obviamente, para acceder a Nido hay todo un proceso y como yo explicaba, depende del cupo. Pero es muy fácil acceder a la página web de Nido, www.nidoparaangeles.com, o a las redes sociales, que es @nidoparaangeles en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y nosotros estamos constantemente revisando nuestras listas de esperas. Hay un proceso que te pide una serie de documentos, principalmente acta de nacimiento, señores. Los niños hay que tener esos acta de nacimiento, es un derecho que está en la Constitución. O sea, eso no permitimos que ninguna madre no se olvide de eso. Y después una evaluación, actúen rápido. Niños que tengan una condición que ustedes noten que no está levantando la cabeza, que su médico no le ha dicho nada, pero que está pasando algo, acuden a otro especialista. Porque no es porque es vago, o porque es hembra o varón, es porque hay algo que está pasando y hay que atenderlo rápido. Porque si la atención temprana es la mejor manera de tú poder darle un mejor futuro. Y obviamente ir a los servicios que más cerca te queden y que puedas acceder a una mejor calidad de vida. Gracias, Mónica.